¿Cómo podía el malvado joven amo ser una santa? Nombres alternativos. Autor Pantang Ilai. Género, romance, fantasía, comedia, aventura, cambio de género. Editores SFAC. Capítulo 21. Fortaleza brindada, ya que su Alteza la princesa está aquí, porque no ha llegado aún esa almohada bordada. ¿Será que nos han tomado el pelo? Después de saludar a la princesa, dos caballeros se sentaron a cierta distancia. Uno de ellos susurró: no te preocupes, no se atrevería a caer en nuestra trampa. La princesa ya lo sabe. Si Winnie se echa atrás, será él quien quede en ridículo, rió el otro caballero. Pasó mucho tiempo. Como era de esperar. Tenía demasiadas expectativas puestas en él. Al ver que había pasado tanto tiempo sin que nadie se moviera en la entrada, el caballero sonrió con sarcasmo. Pensé que al menos tendría el valor de aguantar una paliza, pero parece que prefiere ser un cobarde y echarse atrás. Es típico de un bueno para nada que habla mucho pero no cumple sus promesas. Probablemente le da miedo recibir una paliza. Si viene, quedará humillado delante de la princesa, así que probablemente sea mejor que se quede fuera. En ese instante, unos pasos pesados resonaron en la silenciosa arena, acompañados por el tintineo de las armaduras, que se hizo más fuerte a medida que se acercaban. Alguien viene de la entrada. ¿En serio? ¿Es ese bastardo? Los dos caballeros miraron la entrada con incredulidad. Por otro lado, Miresia y Aesifisis hicieron lo mismo. Miresia frunció ligeramente el ceño, mientras que Aesifisis enderezó su postura. Este duelo también había ocurrido en la vida anterior, pero las fechas no coincidían. Sin embargo, era probable que el final fuera el mismo. El canalla probablemente desconocía porque había aprendido el malvado arte del alma con antelación. Aesifisis entrecerró sus bonitos ojos, dejando entrever una intención asesina apenas perceptible. Y cuando aquella figura emergió de la entrada y apareció a plena vista, su expresión cambió instantáneamente a una de sorpresa. No solo ella, sino que todos parecían igualmente incrédulos. Perdonen la tardanza, recogí algunas cosas por el camino, dijo la figura, ataviada con una armadura de placas de acero y un casco cerrado, que portaba una larga lanza de unos 2 metros de longitud con una bandera, saludando a los dos sentados en las gradas. ¿Quiénes sois? Tras un momento de silencio, uno de los caballeros no pudo evitar preguntar: solo han pasado unos días, ¿no me reconoces? La figura acorazada ladeó la cabeza y luego activó su arte del alma. Winnie, al ver al joven de cabello azul lunar que le llegaba hasta los hombros, los dos caballeros quedaron atónitos. Sinceramente, Winnie no era feo, pero sus pecas y la mala calidad de su piel le restaban mucho atractivo. ¿O todavía te acuerdas de mí? Winnie sonrió mientras su mirada se dirigía hacia Miresia y Aesifisis. Vaya, ¿qué día es hoy? El elenco principal ha llegado, los dos, incluida Aesifisis, la gran catástrofe en sí misma. Al ver a Aesifisis, Winnie sintió una ligera inquietud y nerviosismo, pero al ver a Miresia sentada a su lado, dejó escapar un suspiro de alivio. Probablemente Aesifisis no actuaría abiertamente en su contra delante de Miresia sin una razón. Al observar a los dos en las gradas, Winnie comprendió lo que estaba sucediendo. Probablemente ese bastardo de Caron les avisó en secreto, con la esperanza de hacerlo quedar mal frente a Miresia, y como Aesifisis también estaba allí, se unieron. Llamarlo un hombre mezquino no estaba mal, pero en realidad esto era perfecto. Después de todo, a Winnie no le importaba verse mal. Veamos, compitamos y veamos a quien le importa menos verse mal. Winnie se inclinó ligeramente y, con respeto, hizo una reverencia a Miresia, sin preguntarle por qué estaba allí. Miresia estaba algo sorprendida. Este gesto, aunque cortés, transmitía más bien una sensación de distanciamiento. La vieja Winnie jamás habría hecho algo así. Oigan, recuerden esto. Si gano 40 monedas de oro, ni una menos, ¿de acuerdo? Winnie lo dijo en voz alta a propósito, asegurándose de que Miresia y Aesifisis la oyeran, para evitar que se hicieran las tontas después. Por supuesto que no os engañaremos, respondió uno de los caballeros, mirando a su compañero con una expresión extraña. Dime, ¿acaso esa técnica del alma no era un tipo de armadura hace un momento? No estoy seguro. No he visto muchas artes del alma de tipo armadura. ¿Cómo se llama? Aunque me resulta familiar. ¿A quién le importa? Por muy raro que sea, sigue siendo un arte del alma de una estrella, dijo el caballero mirando con confianza a su aprendiz elegido. El arte del alma de este aprendiz es un arco de 2 estrellas e incluso ha recibido entrenamiento de caballero. Winnie, este joven maestro inútil que no ha aprendido nada, es solo un principiante en artes del alma. Aunque la diosa Fangui lo bendiga hoy, no hay manera de que gane. Mientras hablaba, el caballero hizo un gesto con la mano hacia su aprendiz, indicándole que se calmara. Era comprensible que estuviera nerviosa. Después de todo, la princesa estaba presenciando el duelo. Esa es Miresia, la princesa. Con su estatus, era una oportunidad única en la vida ver su verdadero rostro. Pero pronto, el aprendiz se serenó y se centró en Winnie. A diferencia de los dos caballeros, Miresia reconoció de inmediato el arte del alma que Winnie estaba utilizando, y su expresión pensativa se acentuó. En cuanto a Aesifisis, su expresión exterior permanecía tranquila, pero en su interior se avecinaba una tormenta. ¿Qué está sucediendo? El arte del alma que Winnie absorbió, ¿por
que no era el arte del alma maligno de su vida anterior. Aesifis sin duda reconoció este arte del alma, o mejor dicho, sería extraño que no lo hiciera. Conocía bien esta técnica del alma. Si no se equivocaba, se trataba de una técnica del alma de tipo armadura llamada fortaleza de armadura, que en su día fue la principal técnica táctica del ejército del antiguo Imperio Tirelis. Y la familia imperial del antiguo Imperio Tirelis era la familia Careliman. Pero este arte del alma hacía tiempo que había quedado obsoleto, eliminado por el paso del tiempo. Ahora era casi imposible de ver, porque tenía una debilidad fatal. Ahora lo recuerdo. En ese momento, uno de los caballeros en las gradas exclamó repentinamente, con una expresión iluminada al recordar donde había visto antes esta técnica del alma, en el libro ilustrado. ¿Cómo? ¿Es poderoso este arte del alma? No, todo lo contrario, dijo el caballero con una sonrisa burlona. La verdad es que no me esperaba que fuera tan estúpido. No tener ninguna otra Soul Art para elegir, sin optar por esta vieja y obsoleta. ¡Qué ridículo! Dejen de tenernos en vilo. ¿Qué es esto del arte del alma? Si no me equivoco, se llama fortaleza de la armadura, que en su día fue la principal técnica del alma de los caballeros del antiguo imperio. Pero ese no es el punto. El punto es que esta técnica del alma lleva siglos obsoleta. ¿Sabéis por qué las artes del alma de tipo armadura se han vuelto impopulares? ¿Artes del alma de tipo armadura? No estoy muy seguro de eso. Porque las antiguas artes del alma de tipo armadura sacrificaban principalmente la agilidad para mejorar la defensa física. Esta técnica de alma, fortaleza de armadura, es una versión extrema de eso, sacrificando la agilidad al máximo para aumentar la defensa física. Suena potente, poderoso. Era efectivo en la antigüedad porque las artes del alma generalmente tenían poca magia, pero a medida que los tiempos avanzaron y surgieron artes del alma con mayor poder mágico, las artes del alma de tipo armadura se volvieron ineficaces contra la magia. ¿Lo entiendes? Ya veo. Entonces, por muy alta que sea su defensa física, contra la magia, no deja de ser un ataúd pesado y lento, ¿verdad? Exacto. Con tantas artes del alma de alta magia ahora, esto no solo es torpe sino también frágil, como el papel. Un solo ataque mágico y tanto la persona como la armadura se convertirían en polvo. En aquel entonces, la unidad imperial de élite, Lanza Tirelis, estaba totalmente equipada con fortaleza blindada. Al final, fueron aniquilados por un poderoso mago que lanzó un gran hechizo. No hubo supervivientes. Desde entonces, esta otrora invencible técnica de alma, fortaleza de armadura, ha sido completamente relegada al basurero de la historia. Todos los países lo odian como si fuera basura. Solo se conserva con fines de investigación, de lo contrario, es completamente inútil, ni siquiera un perro se molestaría en comerlo. El furioso caballero dragón se burló. Ja, 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 supongo que esto es lo que pasa cuando uno no lee mucho. Ese joven amo inútil probablemente no tiene ni idea de esto, ¿verdad? Capítulo 22. La trayectoria histórica del cambio, fuerte blindado. ¿Pero por qué? Un atisbo de confusión se reflejó en la delicada frente de Aesifis. Recordaba perfectamente que, en su vida anterior, Winnie había utilizado un arte del alma que sin duda era maligno, avanzando alimentándose de la carne y la sangre de los vivos. ¿Pero por qué? ¿Por qué había cambiado el arte del alma que absorbió esta vez? Además, ¿por qué se llamaba fortaleza blindada? Aesifis no lograba comprenderlo. Incluso si no hubiera elegido el arte del alma maligno, conociendo la personalidad de Winnie, jamás habría elegido la fortaleza de la armadura. Artes del alma de bajo nivel, siniestras y despiadadas como maestro del veneno, asesino o picadura oscura, habrían encajado mucho mejor con la naturaleza retorcida y oscura de Winnie. Esto fue totalmente inesperado para Aesifis y la hizo sentir incómoda. Tras haber vivido su vida anterior, Aesifis conocía un futuro al que nadie más tenía acceso, pero esa clara ventaja pareció desvanecerse en un instante. En ese instante, el futuro se desvió significativamente de las escenas que recordaba. Quizás debido a este pequeño efecto mariposa, el futuro a partir de ahora sería completamente distinto al anterior. Aesifis aún lucía esa sonrisa dulce y elegante, pero en su interior, su corazón distaba mucho de estar en calma. Parece que las cosas se están poniendo interesantes ahora. La desviación del camino original significaba que toda la información que tenía sobre el futuro ya no sería fiable, ya que Aesifis ni siquiera podía predecir el alcance de este efecto mariposa en el futuro. Sin embargo, Aesifis no se sentía frustrado porque el futuro se había vuelto impredecible. Comparado con un futuro predeterminado, un futuro incierto era claramente mucho más interesante, ¿no? En cuanto a Winnie, Aesifis no tenía prisa. Mientras siguiera siendo Winnie, su naturaleza diabólica acabaría por quedar al descubierto. Y cuando llegue ese momento, Aesifis jugueteaba suavemente con sus delicados dedos, un brillo frío centelleaba en sus ojos mientras sonreía sin decir palabra. Todos los espectadores tenían sus propias opiniones, y los dos que estaban en la arena no fueron la excepción. Winnie se estremeció de repente, sintiendo como si alguien le estuviera observando la cabeza, pero claramente ahora no era el momento de pensar en eso. Observó al aprendiz, y este también lo estaba evaluando a él.
Al percibir la tensión y la hostilidad en los ojos del otro, Winnie alzó la mirada. Este joven no pudo ocultar sus pensamientos, probablemente le atraían las promesas de gloria. Tras echar un vistazo a los dos caballeros dragón que susurraban en las gradas, Winnie bajó la lanza de doble filo de su hombro y la dejó en el suelo, sujetándola con una mano, dejando que la bandera en la punta de la lanza ondeara al viento. Esta lanza bandera era algo que había comprado de camino a la tienda de armas, ya que pensaba que su mejor posición de combate sería a media distancia, por lo que eligió una lanza como su arma principal. Llevaba un casco de acero con un penacho rojo, una armadura de escamas de pez de plata brillante, hombreras de bronce amarillo, una armadura para las piernas y lujosas botas chepades grabadas, sosteniendo la lanza con una mano y una espada de caballo colgando de su cintura. Esta postura dejó a todos boquiabiertos. Sinceramente, aunque la armadura fuerte era una chatarra inservible, su aspecto era realmente impresionante. Incluso siendo Winnie quien la llevaba puesta, desprendía un aura majestuosa. Sáltate las presentaciones. Sabes quién soy y no quiero saber quién eres tú. Adelante, dijo Winnie con impaciencia, agitando la mano mientras el aprendiz se disponía a dar un paso al frente para cumplir con el protocolo. El aprendiz se quedó paralizado un instante. Aunque Winnie decía la verdad, sus palabras eran innegablemente duras. ¿Qué quieres decir con no quiero saber quién eres? El aprendiz se enfadó un poco, maldiciendo en silencio la arrogancia de Winnie. No se estaba presentando para que Winnie lo oyera, sino para que lo oyera la princesa. Pero con Winnie diciendo eso, el hecho de que se viera obligado a presentarse lo habría hecho parecer que estaba presumiendo. A Winnie no le importaba el odio que despertaba. Tenía la peor reputación de la capital, siendo el joven sinvergüenza más infame. Con su implacable persecución de Miresia, el odio en su contra se acumulaba como una montaña. Un poco más o menos le daba igual. Bueno, entonces, por favor, enséñame bien, maestro Winnie, dijo el aprendiz, apretando los dientes. ¿Te enseñaré bien? Winnie no pudo evitar poner los ojos en blanco. Seguramente recibió instrucciones entre bastidores para darle una buena paliza y ahora habla de enseñar. Qué gracioso. Uno más o uno menos, me da igual. Al ver que el aprendiz lo miraba fijamente, Winnie movió el hombro con disimulo, pateó la punta de la lanza y la sujetó con la mano. Miresia observó esta escena con cierta sorpresa en su corazón. Ella, por supuesto, notó que, aparte de sorprenderse al verla allí al principio, Winnie solo le había dedicado una mirada y una reverencia antes de seguir con la mirada fija en otra parte. Si Winnie le hubiera revelado intencionadamente este duelo, su comportamiento no habría sido tan tranquilo. La personalidad de Winnie, Miresia la conocía muy bien. Si de verdad hubiera querido presumir delante de ella, habría ido al palacio con antelación, actuando con aires de grandeza para informarle. Él no lo hizo, lo que demostró que su presencia entre el público no era algo que Winnie hubiera previsto. Incluso parecía posible que él mismo no hubiera provocado este duelo. ¿Podría ser que realmente hubiera cambiado? ¿Es eso posible? Existe un dicho que dice, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Mientras Miresia reflexionaba, comenzó el duelo que tenía lugar abajo. El aprendiz invocó su arte del alma, brazo de arco. Winnie observó el arte del alma del aprendiz, ya que era su primer encuentro individual con alguien que poseía dicho arte. Naturalmente, solo podía aprender observando. Lo consideraba una forma de adquirir experiencia. El aprendiz se quitó el arco largo, y con el brazo que lo sostenía, la energía surgió, transformándose en una forma de energía etérea que brillaba en rojo, y el arco también brilló con luz roja. Así que este es el arte del alma del brazo de arco. Un arte del alma de 2 estrellas, aunque sigue siendo de baja categoría, era una estrella más alto que la fortaleza de armadura de una estrella, lo que significa que podía aprender más técnicas mágicas que la fortaleza de armadura. Aunque el oponente también estaba en la etapa de principiante, Winnie no estaba segura de si Baoan tenía la capacidad de lanzar magia en esta etapa. Sí, en cuanto a las debilidades de la fortaleza blindada, Winnie ya había intuido algunas cosas. El duelo comenzó oficialmente. El aprendiz sacó una flecha de su carcaj y apuntó a Winnie con su arco. En respuesta, Winnie no intentó esquivarlo, ya que no podía evitarlo, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para acortar la distancia? La figura acorazada sujetó su lanza con ambas manos y cargó contra el enemigo. Esta escena le recordó a Esífisis la formación de carga de lanzas de Tirelis, donde las élites imperiales que vestían armaduras fuertes cargaban contra sus enemigos. Solo que esta vez, los que llevaban armadura no eran los caballeros imperiales, sino Winnie, el joven y notorio bribón de la capital. Clan. La flecha impactó en la hombrera de Winnie, rebotando fácilmente. Incluso antes de entablar combate cuerpo a cuerpo, Winnie ya sentía la presión del caballero dragón a su servicio. Esta flecha era diferente de las flechas blandas de los goblins. Aunque no le hirió, impactó con fuerza, haciéndolo retroceder y casi haciéndolo tropezar. Si hubiera caído, habría sido desastroso. Winnie sujetó su arma con fuerza, manteniendo la velocidad y continuando su carga, pero la pesada armadura, combinada con su falta de entrenamiento, significaba que su velocidad, a ojos del aprendiz, apenas era superior a la de caminar. Bueno, parece que este borracho podría ser aplastado por su propia armadura, rieron entre dientes los dos caballeros en las gradas. Pensaban que sería un duelo sin suspense,
pero el comienzo ya había estado lleno de entretenimiento, con gran espectacularidad. El aprendiz, que al principio estaba nervioso, ya no sentía ninguna preocupación. Con calma, sacó una segunda flecha y apuntó a Winnie. Clan. La segunda flecha también fue desviada, pero era evidente que la primera solo había sido una prueba. La segunda marcaba el verdadero comienzo del duelo. Capítulo 23. Movimientos mortales. Tras la abstención, la fuerza aplicada a la segunda flecha fue claramente diferente a la de la primera, y esta flecha impactó en el pecho de Winnie. Al instante, interrumpió su carrera, provocando que perdiera el equilibrio y retrocediera tambaleándose varios pasos. De no haber sido por la lanza apoyada en el suelo, podría haber caído. Esa era la desventaja de la armadura. Reducía la agilidad, y cualquier ataque debía recibirse de frente sin poder absorber completamente el impacto. Además, no ofrecía protección contra la magia. Tras estabilizar su postura, Winnie ajustó sus pasos y continuó cargando contra el aprendiz con su lanza. No había otras tácticas de las que hablar, sencillamente no había alternativas. La técnica de Armerford era muy simple, casi sin magia. Winnie no sabía nada de belestes y no podía contraatacar a larga distancia. Cargar con esa pesada armadura era su única opción. Pero dada su velocidad, ¿cómo podría acortar la distancia con el aprendiz, que solo vestía una armadura ligera y estaba bien entrenado? Para el aprendiz, la velocidad de Winnie era apenas superior a la de una tortuga, lo que hacía imposible acercarse. Sabiendo que Winnie solo tenía ese nivel de habilidad, el aprendiz se relajó considerablemente. Este era su primer duelo contra alguien que poseía un arte del alma, y no tenía experiencia. Además, con la princesa observándolo, estaba nervioso, temeroso de estropearlo todo. Ahora parecía que los dos caballeros habían tenido razón desde el principio, no había ninguna dificultad. El enemigo era solo un poco más fuerte que un lisiado indefenso. Sin embargo, no podía bajar la guardia. Al fin y al cabo, la princesa lo estaba observando. Aún tenía que tener cuidado de no hacer el ridículo. En cuanto a la fuerza con la que debía golpear, simplemente se dejaba llevar. Cuanto más fuerte, mejor. No solo lo habían dicho los dos caballeros, sino que ¿quién no sabía que la princesa odiaba profundamente a ese canalla testarudo? Así pues, el aprendiz, queriendo impresionar, decidió humillar a Winnie delante de la princesa utilizando las tácticas más degradantes. Esperó en silencio a que el corpulento hombre de hierro cargara, luego se alejó rápidamente y disparó de nuevo. La flecha, potenciada por el brazo de arco, alcanzó a Winnie. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en pie, y cuando volvió a cargar, la distancia entre ellos ya había aumentado. La batalla de Soul Art de baja categoría obviamente no fue muy entretenida, pero ver cómo Winnie era maltratada y lanzada por todos lados no impidió que algunos se sintieran bastante satisfechos. Amigo, vamos a ver una corrida de toros, bromeó uno de los jóvenes caballeros dragón. Pero, ¿es realmente apropiado hacer esto delante de la princesa? El otro caballero se mostró más cauto. ¿De qué estás hablando? Estamos aquí precisamente para desahogarnos por la princesa y la señorita Aesifisis. La princesa desprecia a este canalla, lo sabes tan bien como yo. ¿Y ahora simpatizas con este joven amo abusivo? Se burló el otro joven caballero. Cierto. El caballero echó un vistazo a Miresia y a Aesifisis, que estaban sentadas a cierta distancia. Miresia, sentada en el mejor asiento, no mostraba expresión alguna, observando la batalla en silencio sin decir palabra. En cuanto a Aesifisis, seguía luciendo esa sonrisa profunda e impenetrable que nadie podía descifrar. Al mirar hacia la arena, Winnie ya había cargado al menos 10 veces, pero en cada ocasión el aprendiz lo había contrarrestado fácilmente. Frente a un arquero bien entrenado, Winnie no era más que un blanco fácil. El impacto de las flechas potenciadas por Bauer no haría tropezar y le impediría acortar la distancia. Podría haber disparado varias flechas más para desequilibrar a Winnie, haciéndolo caer, y luego continuar el ataque para una victoria fácil, pero eligió el método más humillante. Al ver cómo Winnie era rechazada una y otra vez, pero sin rendirse jamás, Aesifisis sonrió y entrecerró los ojos. Se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, pero ¿era esa determinación persistente algo que la débil y extrema Winnie realmente podía poseer? Si no se equivocaba, en el duelo de su vida anterior, Winnie se había valido de su arte del alma maligno para ganar por un margen abrumador, y como solo usó un movimiento, nadie se dio cuenta de qué arte del alma usó. Además, ese duelo fue instigado por el propio Winnie, con la intención de alardear de su nueva fuerza frente a Miresia y demostrar su valía. Ahora, la situación parecía completamente diferente. Miró a Miresia, que estaba sentada a su lado. Tenía el ceño fruncido y el rostro impasible. Era evidente que no sentía satisfacción alguna al desahogar su ira. Ya fuera por si le caía bien o mal Winnie, alguien tan íntegra como Miresia sin duda no disfrutaría de semejante espectáculo. En cuanto a por qué no detuvo el duelo, Miresia observó con calma la figura en la arena, que era empujada repetidamente hacia atrás pero que nunca se rindió ni se dio por vencida. Probablemente quería ver hasta dónde llegaría ese joven sinvergüenza testarudo, infantil y ridículo. La resistencia física de las personas es, en última instancia, limitada, y especialmente la de alguien como Winnie, que rara vez hacía ejercicio. Probablemente ahora solo se mantenía en pie gracias a su pura fuerza de voluntad. Pero ¿cuánto tiempo más podría mantener esta situación? Aunque ambas eran artes del alma de baja calidad,
una diferencia de tan solo una estrella podía crear una brecha enorme. Winnie, con su Soul Art de una estrella, solo pudo lograr esto. En este mundo, muchas cosas no se pueden conseguir solo con pura perseverancia. Finalmente, Winnie no pudo resistir más y fue derribado de nuevo. Cayó de rodillas, apoyándose en su lanza y jadeando. Era evidente que sus fuerzas se habían agotado por completo. Maestro Winnie, ¿continúa recibiendo mis flechas con la cabeza? El aprendiz, confiado en su victoria y sintiéndose inflado por la facilidad con la que estaba ganando, se burló de Winnie. Veamos si esa lanza rota tuya puede siquiera tocarme. Winnie permaneció en silencio, y en toda la arena solo se oía su respiración agitada. Lentamente se incorporó empujándose con la lanza, temblando mientras la sujetaba con ambas manos y la apuntaba hacia el aprendiz. ¿Es eso así? Entonces, abre bien los ojos. Dicho esto, Winnie volvió a cargar, pero esta vez su velocidad fue incluso menor que antes. ¿Sigues sin rendirte? Al observar a la exhausta Winnie, que aún se negaba a admitir la derrota, la mirada de Miresia reflejó una expresión compleja. El aprendiz negó con la cabeza, pensando que había vengado a la princesa y que seguramente se ganaría su favor por su serenidad durante el duelo. Levantó su arco y no se apresuró a disparar. Solo cuando Winnie estuvo lo suficientemente cerca, soltó la flecha, haciéndolo retroceder una vez más. Esta vez, exhausta, Winnie cayó pesadamente al suelo, pero aún así no se rindió. Apoyándose en su lanza, se puso de pie de nuevo. Esta vez, ni siquiera Aesifisis pudo evitar arquear una ceja. Ya basta, amo Winnie, no te esfuerces, hay gente mirando. ¿Piensas seguir haciendo el ridículo? Se burló el aprendiz. Winnie no respondió a la burla porque lo sabía, había ganado. Esta distancia era la más cercana a la que había estado jamás con su aprendiz desde que comenzó el duelo. Así es, desde que recibió la primera flecha, había estado planeando su estrategia. Era ahora. Toda la energía que había estado almacenando finalmente se agotó, y la técnica armadura ligera, activada. Capítulo 24. Comparad el mal conmigo, no sois dignos. No hubo suspense en el duelo, fue una masacre unilateral. Todos los que habían estado viendo el programa desde el principio pensaban lo mismo y creían que Winnie no tenía ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, justo en ese momento, cuando Winnie se puso de pie, su velocidad aumentó repentinamente. El paso fulgurante pilló completamente desprevenido al aprendiz, acostumbrado a las lentas embestidas de Winnie. Armadura ligera, elimina todo el peso de la armadura, aumentando significativamente la velocidad durante un corto periodo de tiempo. Además, Winnie había conservado su energía deliberadamente durante todo el combate. El agotamiento que había mostrado antes era completamente fingido, diseñado para hacerle creer a su oponente que su resistencia estaba agotada y, por lo tanto, que bajara la guardia. Quizás un guerrero experimentado se habría dado cuenta de esto, pero para este aprendiz novato, fue suficiente. En ese momento, Winnie no necesitaba disminuir la velocidad. Su armadura se sentía tan ligera como el aire, y con el impulso de velocidad adicional saltó disparado hacia adelante como el viento. En apenas unas respiraciones, ya estaba justo al lado del aprendiz. Acostumbrado a las lentas embestidas de Winnie, el aprendiz fue tomado completamente por sorpresa. Tras un breve momento de pánico, se dio cuenta de que era demasiado tarde para tensar el arco y, por instinto, desenvainó su espada para enfrentarse a su oponente. Su inexperiencia provocó un retraso en su reacción, y justo cuando se movía, Winnie usó su lanza de 2 metros de largo para arrebatarle la espada al aprendiz antes de que pudiera siquiera sujetarla con firmeza. En ese momento, se hizo evidente la ventaja de usar una lanza en el combate a media distancia. Sin una espada en la mano, el aprendiz ni siquiera tuvo tiempo de tensar el arco. La situación dio un giro tan repentino que el aprendiz no tuvo tiempo de reaccionar. Estaba a punto de ser completamente superado delante de todos. Sin embargo, aunque el aprendiz aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, los 2 caballeros dragón en las gradas lo habían comprendido de inmediato. Al ver la situación, al caballero más irascible le importaron un comino las reglas del combate individual e inmediatamente se puso de pie, gritándole al aprendiz: «Rápido, usa magia para hacerlo explotar. Su arte del alma no puede defenderse de la magia». El aprendiz reaccionó de inmediato, dándose cuenta de que era un momento crítico. Preso del pánico, ignoró los efectos secundarios de usar la magia del brazo de arco y, olvidando que se trataba solo de un duelo amistoso, alzó la mano, lanzando una bola de fuego desde la palma. El furioso caballero dragón estaba tan eufórico que parecía haber olvidado todos los principios caballerescos que había recitado. O quizás, para él, esas palabras no eran más que vanas. Completamente concentrado en la batalla, no se percató de la mirada fría que provenía de los asientos principales. Aesifisis negó con la cabeza. Esto ya había trascendido el ámbito de un duelo amistoso. A ojos de todos, quien estaba a punto de recibir la bola de fuego era simplemente una persona común y corriente que acababa de absorber una técnica del alma y carecía de resistencia elemental. La fortaleza de la armadura no tenía resistencia elemental, lo que significaba que Winnie, una persona común y corriente, iba a recibir de lleno el impacto de esta bola de fuego con su cuerpo. Si las cosas salían mal, podría ser mortal. Miresia se puso de pie de inmediato, sus 2 coletas doradas se balanceaban al moverse,
pero con una magia de tan corto alcance, nadie pudo hacer nada a tiempo. La bola de fuego salió disparada hacia adelante, y en ese instante, la lanza de Winnie estaba a solo un paso de la armadura ligera del aprendiz. Ignorando el calor que se acercaba rápidamente, Winnie no detuvo su embestida y continuó avanzando con una determinación inquebrantable. La escena pareció congelarse en ese instante. Al segundo siguiente, ¡bum, bum! La bola de fuego explotó justo en el pecho de Winnie. Winnie, Miresia, aún tranquila, se dirigió inmediatamente a su criada, que estaba igualmente atónita. Karin, ve a la iglesia y trae al sacerdote Vaughan inmediatamente. Ah, sí. Karin salió de su estupor y se apresuró a marcharse, sin siquiera molestarse en hacer una reverencia. La explosión provocó que se elevara una pequeña cantidad de humo negro, lo que impidió que los espectadores vieran el resultado con claridad. Tras la explosión, todo pareció sumirse en el silencio. El aprendiz, aún aturdido, sintió de repente un fuerte dolor en el pecho. Entonces, ante sus ojos desconcertados, presenció una escena que jamás olvidaría. La armadura, antaño brillante y con aspecto de escamas de pez, estaba ahora carbonizada, las marcas de las quemaduras eran visibles, las grietas dejaban ver los tenues restos de las llamas, e incluso el penacho rojo que coronaba su casco se había convertido en cenizas. La figura acorazada, haciendo caso omiso de las quemaduras en su cuerpo, se abrió paso entre las llamas y el humo negro, cargando hacia adelante. De un solo golpe, la lanza atravesó la ligera armadura del aprendiz y lo empujó contra la pared de la arena. Al aprendiz no le importaba el dolor, veía algo mucho más aterrador. Desde la oscura rendilla del casco, dos ojos rojos brillantes parecían brotar como demonios del infierno. ¿Qué es esto? Esto es realmente una persona. Las pupilas del aprendiz se contrajeron, y vio como la figura con armadura, que lo sujetaba firmemente contra la pared, se movía lentamente frente a él, pronunciando cada palabra con claridad. ¿Quieres competir en crueldad y maldad? No eres digno. Un viento frío y gélido pareció pasar a su lado, y las piernas del aprendiz flaquearon. Se sentó en el suelo. Winnie volvió a alzar su lanza y se puso de pie con una mano apoyada en ella, mirando con calma a su oponente, que ahora imploraba clemencia. El viento ondeaba la bandera atada a la lanza, y la victoria era la recompensa que la diosa otorgaba a los valientes. Había ganado. Miresia observaba la figura maltrecha pero inquebrantable, con los ojos llenos de incredulidad y una emoción compleja que no podía describir. Sin importar si el motivo era simplemente presumir o actuar con crueldad, esto era algo que la vieja Winnie jamás habría sido capaz de hacer. Esífisis, apoyando la barbilla en la mano, miró a Winnie con una mirada divertida. Esta Winnie era sin duda mucho más inteligente que la de su vida anterior. ¿Podría ser que él también fuera un reencarnado? O tal vez sabía que ella era una reencarnada. Una duda cruzó por la mente de Esífisis, pero ella negó con la cabeza levemente. Bueno, el tiempo lo revelaría todo. Este demonio acabaría mostrando su verdadera cara. La chica de cabello plateado y aspecto etéreo se sacudió el cabello y apartó la mirada. Nunca prestaba mucha atención a quienes no le interesaban. Si no fuera porque Winnie se convertiría en villano y tendría una relación de vida o muerte con ella, necesitando encontrar sus defectos y eliminar la amenaza cuanto antes, no le dedicaría más atención. Comparada con la gente que no importaba, su querida Miresia era mucho más importante, ¿verdad? La venganza era solo un aperitivo. Si se eliminaba el aspecto de la venganza, Winnie era insignificante para ella. Con ese pensamiento en mente, la chica de cabello plateado le sonrió con picardía a la chica rubia de coletas que estaba a su lado. Su sonrisa era juguetona y encantadora. Prepárate, Miresia. La presa que he elegido no podrá escapar de mis garras. Recuerda cumplir tu promesa. Dirigió en silencio su mirada al joven caballero que estaba a su lado y le tendió la mano. Las 40 monedas de oro que acordamos. Ni una sola menos. El caballero que estaba a su lado parecía confundido. Claramente no esperaba ese desenlace. Antes de que pudiera hablar, el caballero irascible expresó sus pensamientos. Maestro Winnie, ha ido demasiado lejos. Solo es un duelo. ¿Qué le ha hecho a nuestro aprendiz de caballero? Mírate, haciéndote la inocente después de la paliza, justo como me lo imaginaba, haciéndote la víctima después de haber sido el villano, se burló Winnie. Pero esta vez, pagarás las consecuencias. ¿O prefieres retractarte delante de la familia real? Mientras hablaba, Winnie miró en dirección a Miresia. Winnie, ¿sabes lo que eso significa? ¿Acaso estás provocando a los caballeros dragón furiosos? Espetó el caballero iracundo. No me gusta dar explicaciones a gente que no entiende el lenguaje humano, porque es inútil. Winnie levantó la barbilla. Paga. Tú. El otro caballero interrumpió rápidamente a su colega enfurecido. Puede que este grandullón no se hubiera dado cuenta, pero ya lo había presentido. La mirada fría desde los asientos principales ya se había vuelto gélida. Capítulo 25. El arte del alma de la santa. Pase lo que pase, una apuesta es una apuesta. Deberíamos pagarle, dijo el joven caballero, presionando el brazo de su compañero y hablando en voz baja.
señalando constantemente hacia Miresia. Vamos, ¿no te diste cuenta de la mirada de la princesa? Ya hemos hecho el ridículo bastante hoy, y encima delante de la princesa. ¿Acaso queremos conservar nuestros trabajos? Pero esos son 40 monedas de oro. De acuerdo, daremos lo que podamos. Si no tenemos suficiente, simplemente volveremos a casa a buscar el resto. Y en cuanto a retractarnos de nuestra palabra, ¿acaso no nos hace quedar mal? El caballero le dio una palmada en el hombro a su compañero, saltó de la plataforma de observación y se acercó a Winnie, sacando su bolsa de monedas para dársela. Ni siquiera habían considerado la posibilidad de que Winnie pudiera ganar, así que no habían traído suficiente dinero. Esta es una pequeña porción, unas 8 monedas de oro. No trajimos suficientes hoy, pero te daré las 32 restantes más tarde. ¿Qué te parece? El joven caballero no pudo evitar mirar a Winnie cuando se acercó. La calma de Winnie les hizo pensar instintivamente que no había sufrido mucho daño, pero al reflexionar sobre ello, era evidente, una persona común y corriente, sin protección, recibiendo el impacto de una pequeña bola de fuego, si no se había quemado, ya era un milagro. Sinceramente, la mirada temeraria en el rostro de Winnie incluso asustó un poco a este caballero. ¿Era este realmente el mismo tipo que solía intimidar a los débiles y temer a los fuertes? Al pensar en esto, el caballero sintió cierto temor. Después de todo, Winnie provenía de una familia noble, y si resultaba gravemente herido o incluso moría a causa de un conflicto personal, bien podrían ser expulsados de la orden de caballería. Este caballero no esperaba que las cosas se desarrollaran así, simplemente seguían las instrucciones de Karen, el hijo del comandante de los caballeros del dragón furioso, para darle una lección a ese mocoso inepto y humillarlo. Jamás pensaron que las cosas llegarían tan lejos. Al recordar cómo su compañero había animado con entusiasmo al aprendiz a usar magia contra Winnie, el caballero sintió que le venía un dolor de cabeza. Genial. Ya no importaba si esto se filtraba. La princesa ya estaba muy disgustada, lo cual era suficiente. Cuando regresaran, no había manera de que se lo pasaran bien. Aunque todos los apoyarían si se tratara de Winnie, lo cierto es que ellos, como guardias reales del reino, no podían simplemente involucrarse en duelos privados y herir a un noble de esa manera. Winnie cogió la bolsa de monedas, la guardó y se dio la vuelta para marcharse. No es que quisiera esperar, si hubiera sido en el pasado, habría insistido en hacerlo sufrir y habría continuado la discusión. Pero ahora, no tenía energía para eso. Había sufrido quemaduras graves, y el hecho de que aún estuviera en pie ya era un milagro. No era la obstinación lo que lo impulsaba, sino más bien 40 monedas de oro. Si tan solo pudiera llegar hasta ahí, podría darles una buena paliza a esos cabrones. ¿Cómo iba a caer tan fácilmente ahora? ¿Acaso todo el esfuerzo que había hecho antes no habría sido en vano? Antes, cuando se plantó frente al aprendiz atónito y no dijo nada, no fue porque quisiera comportarse como un maestro, literalmente no podía hablar, ni siquiera tenía fuerzas para maldecir. Pero aún así se acordó de pedirle su dinero. Ya que habían acordado pagar, no iba a alargar la situación hoy. Con Miresia presente, no había forma de que pudieran echarse atrás. Winnie, espera. Justo cuando Winnie estaba a punto de irse, una voz suave lo llamó. Al darse cuenta de quién era, Winnie se detuvo, girándose lentamente, con movimientos pesados mientras miraba hacia la chica rubia que ya había bajado de la plataforma de observación y caminaba hacia él. Sus 2 coletas doradas se balanceaban al moverse, como 2 llamas brillantes. Sus ojos azul zafiro brillaban como siempre, junto con la jorcuile de mariposa azul hielo a juego, provocando una cálida sensación en el pecho de Winnie. «Princesa, ¿sucede algo?» Winnie no hizo una reverencia, ni siquiera podía realizar un gesto tan simple ahora. «El sacerdote Vaughan de la iglesia Fangui viene de camino». «No se vayan», dijo Miresia, sin prestar atención a los caballeros ni al aprendiz atónito. Su tono era tan sereno y autoritario como siempre, inflexible. «¿La iglesia? ¿Un sacerdote?» La mente de Winnie estaba un poco confusa, pero al oír mencionar la iglesia, retrocedió instintivamente. «¿Quién viene? ¿Qué quiere?» «No. Te dije que esperaras». Antes de que Winnie pudiera reaccionar, Miresia ya le había agarrado la mano para impedirle marcharse, con voz autoritaria. «No te muevas. Tus heridas son graves». En ese momento, Aesifisis también se acercó, con una leve sonrisa en los labios mientras observaba a los dos. «Princesa, el sacerdote Vaughan está aquí». Winnie, aún adormilada, oyó débilmente la voz que los llamaba. Esforzándose por enfocar la vista, miró hacia Karin, que corría, y detrás de ella, una figura apresurada con túnica y sombrero blancos, el sacerdote. «Sacerdote Vaughan de la iglesia Fangui, saludos, princesa». El anciano sacerdote, sosteniendo un báculo, se arrodilló ante Miresia, inclinándose con gran respeto. «Gracias por venir, sacerdote Vaughan», se disculpó Miresia con sinceridad. «Ninguna molestia, Su Alteza. Es un honor servirle». Poniéndose de pie, el sacerdote dirigió su atención a la figura calcinada. «Así que este es el herido, Con razón olía a quemado desde lejos». «Winnie, quítate el arte del alma», insistió Miresia. «Este sacerdote Vaughan está aquí para curar tus heridas». «No hace falta». Winnie lo rechazó instintivamente al oír que provenía de la iglesia. Seguía sintiendo una fuerte aversión hacia todo lo relacionado con el clero. «Winnie, es una orden».
La mirada de Miresia se clavó en él mientras repetía, no juegues con tu vida. Winnie ladeó la cabeza, guardó silencio por un momento, antes de finalmente desactivar su arte del alma. Tras retirarse la armadura de Ford, la ropa que cubría su pecho se había quemado, dejando grandes parches de piel chamuscada, una imagen difícil de contemplar. Al ver esto, Miresia frunció el ceño. Ah, esta quemadura. El sacerdote Vaughan negó con la cabeza. ¿Qué tan grave es?, preguntó Miresia, preocupada. No es nada grave, no dejará cicatrices. Para una persona común y corriente, puede parecer serio, pero comparado con las heridas de los caballeros que regresan del frente, no es nada. Y hubiera sido peor tratarla, pero... Vaughan señaló el colgante de cristal que llevaba Winnie en el pecho. Joven, este colgante encantado resistente al fuego te salvó la vida, de verdad. Por suerte, se había puesto el colgante que había recogido antes de irse. Dicho esto, Vaughan agitó su bastón, cerró los ojos y comenzó a recitar un conjuro. Una suave luz blanca emanó de su mano, envolviendo a Winnie en una cálida luz. Por un instante, Winnie sintió como si una cálida brisa lo envolviera. La luz curó su piel quemada, regenerando rápidamente tejido nuevo, como si brotara tras la lluvia. Su energía, una vez agotada, se reactivó al instante. ¡Qué increíble! Winnie abrió mucho los ojos al recuperar la lucidez. ¿Así que este es el arte del alma de la santa? Después de unos 5 minutos, Vaughan dejó de recitar los cánticos y la cálida luz blanca se desvaneció. De repente, Winnie sintió una ulide de fatiga y estuvo a punto de desplomarse, pero una mano fuerte lo sujetó. «Joven, ¿te encuentras bien?». Winnie alzó la vista y vio la sonrisa radiante del sacerdote, con sus dientes brillantes que contrastaban con su piel oscura. Ah. Por alguna razón, Winnie sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se levantó rápidamente, retrocediendo unos pasos. «Gracias por su ayuda». «Gracias a la princesa», dijo Vaughan con una sonora carcajada. «Pero no esperaba que quien necesitara tratamiento fuera usted, señor Winnie. Me enteré de que hace poco visitaste la iglesia para rezarle a la diosa». «Bien hecho, muy bien hecho». Winnie respondió simplemente. El sacerdote le había salvado la vida, y debería estar agradecido, pero su aversión a la iglesia le hacía reacio a seguir en contacto con ellos. Capítulo 26. Despierta el linaje. Tiempos emocionantes. Luchar con fiereza solo te causará dolor si sales herida. Miresia, que estaba cerca, cruzó los brazos sobre su amplio pecho, con la voz tan indiferente como siempre. Si le dijera que no intento ser feroz, sino que muchas veces no tengo otra opción, ¿me creería, Su Alteza? Winnie no intentó dar más explicaciones, simplemente expuso los hechos. Si se lo cree, bien, si no, pues que así sea. Una vez formada una determinada impresión, dar más explicaciones no serviría de nada. Winnie era muy consciente de cómo lo percibían en la capital, y dado su comportamiento habitual, era completamente comprensible que Miresia tuviera prejuicios contra él. Ni siquiera era solo un prejuicio, lo entiendo. Tras una breve pausa, Miresia miró a los 2 caballeros dragón furiosos que estaban a lo lejos y dijo en voz baja. Winnie se quedó perpleja. ¿Miresia de verdad había decidido creerle? Había pensado que, teniendo en cuenta lo mucho que Miresia lo conocía y lo mucho que le desagradaba, cualquier cosa que dijera sería descartada como meras excusas interesadas. «Gracias, Su Alteza. Lamento las molestias», dijo Winnie con respeto y cortesía. Al ver a Winnie, tan educada y respetuosa, Aesifisi se sorprendió aún más. Si no le hubieran avisado y no hubiera llegado justo a tiempo, Winnie, ¿qué habrías hecho? ¿Dejar que tus heridas empeoraran? Miresia no respondió al agradecimiento de Winnie. Sus ojos, serenos como el mar, se encontraron con los de él. «Siempre habría una solución», dijo Winnie con una sonrisa. «En aquel entonces, te dije que te hicieras responsable de ti misma. No se trataba solo de tus emociones, sino de todo, también de tu vida», dijo Miresia. «Sí, Su Alteza, tiene razón», respondió Winnie, sin querer discutir. Ya no era el ingenuo que había sido. No se opondría abiertamente a Miresia. Estaba de acuerdo con ella, aunque en su interior no podía evitar agradecer que, a pesar de su aversión, Miresia hubiera decidido ayudarlo. No se trataba de quién era la persona, sino de pura bondad. Al pensar en esto, Winnie sintió cierto afecto por Miresia. Los ojos de Miresia se abrieron ligeramente. La forma rápida y decisiva en que Winnie reconoció sus errores la incomodó. ¿Era realmente la misma Winnie que ella conocía? En los últimos días, su comportamiento había sido tan inusual, como si fuera una persona completamente diferente. Recogiendo sus pensamientos, Miresia dirigió su mirada hacia el aprendiz y los 2 caballeros dragón furiosos. Sus bonitos ojos se entrecerraron ligeramente. Su Alteza. El joven caballero, al darse cuenta de su error, sintió una punzada de pavor. Evidentemente, era mucho más inteligente que su irritable compañero, quien seguía confundido sobre por qué había ayudado a la princesa a desahogar sus frustraciones, pero no estaba nada contento con ello. «Vosotros 2 caballeros», dijo Miresia con voz firme y pausada, «¿dejasteis a propósito que mi criada escuchara la noticia de este duelo?» Bueno», balbuceó el caballero. «Estás frente a la familia real, y espero que me digas la verdad», dijo Miresia con voz firme. Los 2 caballeros guardaron silencio. Como caballeros del dragón furioso, provocan a otros nobles, participan en duelos privados, violan las reglas de los duelos e incluso incitan abiertamente al aprendiz a usar fuerza letal,
casi provocando la muerte de alguien. Miresia enumeró todas las reglas que los caballeros habían quebrantado. ¿Esto es lo que entiendes por honor y normas caballerescas? Parece que sabes menos sobre el espíritu caballeresco que yo. Le explicaré cada detalle a mi padre. Ni los caballeros del dragón furioso ni su división de aprendices necesitan gente con talento pero sin virtud, terminó Miresia con frialdad, volviéndose para agradecerle de nuevo al sacerdote Vaughan. Tras despedirse, se dio la vuelta y se marchó con su doncelle, dejando a los tres caballeros sumidos en un silencio atónito. Perdona, Aesifisis, por retrasar nuestra hora del té, dijo ella. No pasa nada, yo también he disfrutado de un buen espectáculo, dijo Aesifisis, sacando la lengua juguetonamente mientras la seguía con pasos ligeros. Al ver que la diosa de la plaga, de cabello plateado, no le dirigía la palabra, Winnie finalmente se relajó. La tensión en su cuerpo se desvaneció. Aunque sabía que ella no podía actuar en su contra delante de Miresia, la sola idea de que se acercara le provocaba un sudor frío. Cuando se dio la vuelta, vio que Aesifisis lo miraba de nuevo. Le dirigió una mirada antes de acercarse deliberadamente un poco más a Miresia. Aesifisis soltó una risita suave, con una mirada que insinuaba algo travieso. ¿Este demonio a qué juego estaría jugando esta vez? Pronto lo descubriría. Mientras siguiera siendo el mismo villano, tarde o temprano revelaría su verdadera naturaleza. El tiempo lo diría, y ella no tenía prisa. Además, sus acciones parecían teñidas de cierta intención competitiva y provocadora. A Winnie no le importaba mucho su provocación, estaba más preocupado por su propia vida. Por mucho que Aesifisis lo odiara como alma renacida, mientras demostrara que no seguía el mismo camino malvado de antes, y teniendo en cuenta su noble condición, Aesifisis no se atrevería a actuar contra él en público. En cuanto a tener encuentros privados con Aesifisis, estaba decidido a evitarlo a toda costa. Un hombre y una mujer solos, quién sabe qué podría pasar. Podría ser peligroso físicamente, tenía que mantenerse alerta. Después de todo, ella era la chica predestinada por el destino, así que él tenía que tener cuidado. Suspiro, el protagonista. En definitiva, seguía siendo demasiado débil. La protagonista podía acabar con su vida con facilidad, siendo la chica del destino, pero él sudaba incluso luchando contra un aprendiz sin experiencia real en combate. Esto hizo que Winnie estuviera aún más decidida a asistir a la Academia Carediman para continuar sus estudios. En este nuevo mundo, hacerse más fuerte era la única respuesta real. Virtud más 25, virtud más 25. Al ver la repentina notificación de que sus puntos de virtud aumentaban, Winnie se quedó atónita. 40, 50. ¿Por qué? El sistema volvió a fallar. Winnie revisó rápidamente el panel y vio que el motivo del aumento estaba claramente indicado. Los personajes principales experimentaron fluctuaciones emocionales debido a ti. ¿Personajes principales? ¿Se refería a Miresia? Winnie estaba sorprendida y encantada. Así que provocar una fluctuación emocional en los personajes principales les otorgó tanta virtud. Soy rico. Su arduo trabajo no se comparaba con una simple fluctuación emocional de los personajes principales. Parecía que el sistema lo estaba animando a correr riesgos. Y virtud era tan adictiva como apilar QS en un juego. Ahora que le estaba cogiendo el truco, Winnie se sentía un poco obsesionado. Evidentemente, el sistema lo estaba incitando a interactuar con los personajes que parecían una plaga. Sebo en el Answallow, ¿cree que caerá en la trampa? Lo siento, se niega. Un pequeño truco, pensando que caería en la trampa. No, ahora estaba despierto. Winnie sabía que, con su reputación actual, cualquier cosa que hiciera sería malinterpretada, y ganarse el afecto de los personajes principales sería igual de arriesgado. Si no tenía cuidado, fácilmente podría crearse más enemigos que beneficios. Si pensaba que conseguir puntos de virtud le garantizaría la victoria, estaba equivocado. Estaba jugando a lo seguro. En definitiva, sabía que un personaje secundario sin el destino de un protagonista se enfrentaría a graves consecuencias si se entrometía en la trama principal. A decir verdad, estaba pensando en encontrar una estudiante atractiva en la Academia Carediman para formar la pareja perfecta. ¿Cómo pudo enamorarse de algo tan simple? Pero, por supuesto, si la virtud llamaba a su puerta, no podía negarse. Entonces, ¿cómo podía despertar sus emociones sin alejarlos demasiado para evitar las consecuencias de la trama principal? Todo era cuestión de tacto. Winnie lo sabía con claridad, si bien su relación con aquellos personajes que parecían una plaga había mejorado, seguía limitándose a ser una herramienta para obtener algo, no para forjar vínculos. Apagó el panel e inspeccionó su pecho, ahora impoluto. No quedaba ni una sola marca de quemadura, gracias al milagroso arte del alma de la santa. Es bastante asombroso, ¿verdad? En efecto. Al oír que alguien preguntaba, Winnie respondió instintivamente y entonces se dio cuenta de que era el sacerdote Vaughan. Señor Winnie, ¿acaso su objetivo original no era obtener el arte del alma de la santa? Después de todo, su familia es descendiente de la diosa. Ah, qué lástima. El destino no se alineó. Vaughan negó con la cabeza, casi disculpándose. Winnie se dio cuenta de que Vaughan no se estaba burlando de él. Parecía sentir verdadera lástima. Aunque Vaughan era sacerdote, era una buena persona. ¿No pudiste conseguirlo? En efecto, Winnie sonrió. Después de todo, el arte del alma de la santa fue creado por la propia familia Aesifisis, y como arte del alma original de su familia, no necesitaba aprenderlo. Vaughan,
evidentemente, malinterpretó la situación, pensando que Winnie se estaba menospreciando, y estaba a punto de darle una palmada en el hombro para consolarlo. Sin embargo, Winnie se apartó, agradeció la ayuda, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal con ese sacerdote, especialmente por la forma en que lo miraba. Podría ser, era este sacerdote, no podía ser verdad. Al ver que Winnie se alejaba, Vaughan no insistió, le dedicó una cordial sonrisa y se despidió antes de marcharse con su personal. Una vez que todos se marcharon, dejando solo a los tres allí de pie, Winnie continuó con su plan. Se llevó la mano al colgante que llevaba al cuello, agradecido de haberlo llevado puesto ese día. La ligera resistencia al fuego que ofrecía había resultado realmente útil. Sopesó la bolsa de monedas que tenía en la mano, la guardó y, con su larga lanza en mano, abandonó el palacio satisfecho. Al fin y al cabo, estaba muy ocupado. Si no hubiera sido por el dinero, no habría aceptado el duelo. Y ahora, Winnie sonrió, echando un vistazo a los puntos restantes en su panel 79. El momento del milagro estaba a punto de llegar. Como de costumbre, completó sus tareas diarias, subió su puntuación a 84 y regresó a casa emocionado. Por si acaso, cerró con llave la puerta del patio y, después de entrar, cerró con llave la puerta de la casa. Winnie miró con entusiasmo el único elemento que quedaba en el panel de virtud. Despierta el linaje y desbloquea el árbol de virtudes. Puntos de virtud requeridos, 30. Esto era lo que había estado esperando. ¿Qué cambios ocurrirían tras el despertar de su linaje? ¿Obtendría la fuente del arte del alma y el favor divino? Esos eran los dos factores cruciales que podían impulsarlo al éxito. Aquí viene, el momento predestinado. Winnie se frotó las manos y levantó una de ellas. Y pulsó el botón, comprar. Despierta, linaje dormido, atiende a mi llamado, dijo dramáticamente, sosteniendo el botón, acompañado del sonido de la deducción de virtud. Pasaron 3 segundos, pasaron 10 segundos, pasó 1 minuto. ¿Qué está pasando?, murmuró Winnie, sintiendo de repente que algo no cuadraba en la escena que tenía delante. Cuando cerró el panel, se quedó atónito. La colorida luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras se reflejaba en la estatua sagrada de la iglesia, creando un brillo dorado. Era una atmósfera extrañamente irreal. ¿Dónde diablos estoy? Winnie estaba confundida, mirando a su alrededor. ¿Seguía estando en el reino de Camela? Por fin has llegado, hijo mío, dijo una voz suave y reconfortante desde atrás, llena de infinita calidez y ternura. Winnie tuvo una sensación de déjà vu, pero no pudo precisar dónde había escuchado esa voz antes. Al darse la vuelta para mirar, se quedó atónito, casi se le cae la mandíbula. 6 alas de un blanco puro, cabello color melocotón como flores de cerezo meciéndose al viento, piel impecable y un vestido blanco como la nieve que parecía un noto. La angelical muchacha frente a él, que irradiaba un aura sagrada, parecía coincidir a la perfección con la imagen que tenía en mente. Las pupilas de Winnie se contrajeron al reconocerla. Diosa Esífisis. Capítulo 27. El despertar. Vanessa a Esífisis. No puedo estar soñando, ¿verdad? Esta belleza pura e impresionante, a diferencia de cualquiera de las protagonistas femeninas de Careliman Citres, posee un poder cautivador que se filtra fácilmente en el corazón, haciendo imposible resistir el impulso de venerarla y anhelarla. Las 6 alas que lleva detrás simbolizan el bendito linaje angélico, y tanto los ángeles como las llamas sagradas son los emblemas de la familia Aesífisis. Se parecía exactamente a la Esífisis que aparecía en las ilustraciones que había visto antes, con una sola diferencia, el impacto abrumador que solo una persona real podía irradiar. Absolutamente real, respondió la chica de cabello rosa claro que tenía delante, mientras le sonreía con picardía. Cada movimiento, cada sonrisa, desprendía un encanto irresistible. ¿Ganamos el combate de resurrección? Al oír su respuesta directa, Winnie se quedó inmóvil por un momento, demasiado sorprendida para moverse, y retrocedió tambaleándose varios pasos. Ver aparecer ante él a un monstruo milenario sería un milagro si no se aterrorizara. No. Como dama de la familia Aesífisis, no debería ser tan grosera, ¿sabes? Pequeña Winnie, los ojos color cereza de Aesífisis, como si pudieran penetrar el corazón, lo miraron con una sonrisa. ¿Señorita? Winnie se quedó sin palabras por un instante, haciendo una larga pausa antes de soltar sin pensarlo 2 veces. Hermana mayor, ¿te fallan los ojos? Soy un chico, ¿sabes? Parece que la familia Aesífisis ha caído en desgracia, suspiró profundamente Aesífisis. Han descuidado por completo la educación de sus descendientes en cuanto a valores y buenos modales. Pues claro, mis padres ya no están, ¿qué más puedo decir? Winnie hizo un puchero y murmuró en voz baja. En la historia original, Winnie no solo se desvió del buen camino, sino que terminó tomando un camino completamente equivocado. Por alguna razón, tras la conmoción inicial, Winnie comenzó a sentirse gradualmente más tranquila. Quizás fue porque la amabilidad de Aesífisis le transmitía seguridad, o tal vez intuyó inconscientemente que ella no le haría daño. En cualquier caso, Winnie no paraba de hablar. Aesífisis sonrió como una flor que se abre, observándolo en silencio sin decir palabra. ¿Qué pasa ahora? Winnie de repente tuvo un mal presentimiento. Pequeña Winnie, ¿sabes por qué estás aquí? No tengo ni idea. Estaba a punto de preguntarte a dónde demonios me has traído, respondió Winnie, mirando con recelo las 6 alas de un blanco puro que se encontraban tras Aesífisis.
¿De verdad eres la diosa Aesífisis? ¿No eres una impostora? Aesífisis no respondió, simplemente sonrió y agitó la mano, haciendo que algunas plumas salieran volando de sus alas. Winnie vaciló, luego observó cómo las plumas se deslizaban por el aire y maldijo para sus adentros. ¡Maldita sea! ¡Viene por mí! No, para. Me portaré bien, por favor, perdóname. Las plumas lo persiguieron, arañándolo y haciéndolo rodar por el suelo, tratando de protegerse la cabeza. Cuando hables con los mayores, debes usar un lenguaje cortés. No puedes usar palabras tan groseras. Esta es la base de ser una dama, ¿entiendes? Esífisis retiró las plumas, actuando como una madre paciente y amable que educa a su hija. ¿Quién entiende eso? Y dama, y caballero, no te refieres a esas personas que sueltan citas como si recitaran poesía, ¿verdad? Por favor, ¿qué sentido tiene hablar así? ¿Acaso entiendes el arte de la conversación? Refunfuñó Winnie, al notar que las plumas comenzaban a moverse de nuevo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó, algo agitado. ¿Acaso no estoy diciendo la verdad? ¿Puedo decidir si soy una dama o un caballero? ¿Etiqueta y buenos modales? ¿Alguien me enseñó eso? Quería aprender, pero no encontré a nadie. La iglesia se aprovechó de mí, la gente de la capital difundió rumores. ¿Acaso todo esto fue mi elección? Cuando estaba en mi peor momento, no apareciste. Y ahora apareces hablando de palabras tan grandilocuentes. Winnie comprendió que no podía culpar a Aesífisis por lo que le había sucedido, pero tal vez su presencia le hacía sentir que por fin tenía a alguien, una pariente en quien confiar. No pudo evitar dejar que sus emociones se desbordaran. Aesífisis permaneció en silencio, escuchando con calma las quejas de Winnie, y al final, todo se convirtió en un largo suspiro. Lo siento, pequeña Winnie, ya he fallecido y no puedo intervenir más en el mundo mortal. La única razón por la que estoy aquí ahora es porque despertaste tu linaje. Comprendo por lo que has pasado, pero debes continuar. Después de todo, la familia Aesífisis solo puede contar contigo ahora. La voz de Aesífisis estaba llena de amor maternal, y por un instante, Winnie sintió que su corazón se ablandaba. Bueno, estas cosas necesitan que alguien las enseñe, pero también requieren experiencia personal, continuó Aesífisis tras un largo silencio, con una sonrisa traviesa, como si se le hubiera ocurrido algo. Pronto comprenderás de verdad lo que se siente al estar obligada a ser una dama. Después de todo, cada generación de donceles sagradas de Esífisis es un ejemplo del libro de texto de una dama. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con que no me asustes? A medida que sus emociones se calmaban, Winnie estaba un poco confundido. Hijo mío, has superado el primer obstáculo del destino y has venido a mi encuentro. Tu sangre Aesífisis, que permanecía latente, despertará ahora por completo. Pero eso no significa que todo vaya a ser un camino de rosas. Te enfrentarás a obstáculos y dificultades inimaginables, pero debes seguir adelante. Siempre velaré por ti. Sin embargo, el nombre Winnie no le pega mucho a una dama. Déjame pensar. ¿Qué tal Vanessa? Vanessa Aesífisis, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Vanessa? No le cambies el nombre. Winnie frunció el ceño confundida. ¿De qué hablaba esa anciana? Ven aquí, acércate y acepta mi abrazo. Antes de que pudiera siquiera pedir una explicación, las palabras resonaron en sus oídos y, sin darse cuenta, se encontró caminando directamente hacia Esífisis. La diosa de cabello rosa, pura e impecable, le abrió los brazos. Conozco todas las dificultades que has afrontado en tu camino. Eres muy valiente, hijo mío. Sigue adelante, Vanessa. Recuerda siempre que eres sangre de la diosa Fangui, la santa doncella de la iglesia Fangui. Su voz, suave como el agua que fluye, susurró dulcemente. Tú eres el representante de mi voluntad. En ese momento, Winnie ya no podía oír nada. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Está intentando ahogarme? La conciencia de Winnie fue envuelta por una luz rosada que se fue difuminando gradualmente. ¿Dónde estoy? Tras un tiempo indeterminado en medio del caos, la débil conciencia de Winnie comenzó a despertar. Con dificultad, abrió sus pesados párpados, pero la escena ante él seguía borrosa. Apoyándose en la cama con una mano, se incorporó lentamente y se dio cuenta de que seguía en su propia habitación, rodeado de muebles familiares. ¡Qué sed! ¡Agua! ¡Agua! Winnie se llevó la mano a la frente y se levantó lentamente de la cama, dirigiéndose a la mesa. Sin pensarlo, se apartó el pelo de la oreja y cogió la jarra de agua. Con cuidado, vertió agua en la jarra, deteniéndose cuando estaba llena hasta 2/3. Sosteniendo la jarra con delicadeza, dio un pequeño sorbo. Espera, ¿qué? Al notar que algo andaba mal, Winnie se quedó paralizada. Tenía tanta sed que quería beber rápido, pero normalmente se lo habría bebido todo de una vez. ¿Qué está pasando? Aunque tenía sed, prefirió beberlo a sorbos lentos, como si estuviera degustando té. ¿Qué es esto? Winnie intentó instintivamente cruzar las piernas, pero se dio cuenta de que no estaba dispuesto a adoptar una postura tan poco refinada. ¿Lo que está sucediendo? Winnie se sentía un poco frustrada. ¿Y si me lo bebo de un trago? Sin pensarlo, levantó la taza e intentó beber el agua de un trago, pero sintió como si algo dentro de él la rechazara. Tenía la sensación de que no se estaba bebiendo el agua él mismo. Era como si alguien más le hubiera abierto la boca a la fuerza y le hubiera obligado a beber. No se tragó nada, y el agua se derramó, provocándole una tos incontrolable. Tos. Eso es demasiado grosero, resonó una voz dulce,
como el trino de una curruca, y Winnie se quedó paralizada. ¿Quién dijo eso?, preguntó Winnie, pero la voz parecía provenir de ella, como si estuvieran hablando al mismo tiempo. No, espera. Winnie bajó la mirada, con las pupilas contraídas por la sorpresa. El cabello rosa sedoso, la piel blanca y delicada, las manos suaves y gráciles, y esos obvios senos. Claramente este no era su cuerpo original. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Sigo siendo yo? De repente, Winnie sintió un impulso irresistible de correr hacia el espejo para comprobar qué sucedía, pero incluso el gesto frenético de hacerlo le parecía imposible. Tuvo que caminar lentamente hacia el espejo de cuerpo entero. Esto es, al mirar a la aturdida chica de pelo rosa en el espejo, Vanessa sintió que se le cortaba la respiración e instintivamente murmuró que sífisis, pero rápidamente se dio cuenta de que no era sífisis. La chica del espejo tenía los mismos rasgos que a sífisis, pero su apariencia era notablemente diferente. La chica del espejo tenía una melena esponjosa de color rosa pálido que le caía hasta los tobillos blancos como la nieve, ojos tan delicados como flores de cerezo, que parecían contener tanto agua de primavera como olas de otoño, desprendiendo todo tipo de encanto pero permaneciendo perfectamente limpia y pura. Sus piernas largas y suaves eran blancas como la nieve, lo que hacía asombrarse de que pudieran ser más largas que su propia vida. Sus pestañas rosadas eran tan finas como las alas de una cigarra, y su aspecto era tan hermoso, su belleza incomparable a los estándares comunes. Parecía que una simple mirada, una sonrisa despreocupada, bastarían para crear una imagen perfecta e impecable. Si Vanessa tuviera que describirlo, diría que es como una belleza mítica, impecable en todos los sentidos. Era tan hermosa que resultaba casi abrumadora, la pureza y la santidad se filtraban en el corazón de quien la miraba y hacían que todo aquel que la contemplara sintiera el impulso de adorarla. Además del color de su cabello y sus ojos, lo que más destacaba y más se parecía a Sífisis era el par de pechos generosos, que inevitablemente hacían pensar en una nodriza con abundante leche. Su belleza incomparable podría rivalizar incluso con la de la mismísima Sífisis. Vea la aparición de Vanessa en la portada, capítulo 28, ajuste perfecto de la primera base. Lo que se denomina materia determina la conciencia, y la conciencia influye en la materia. Los cambios en el cuerpo suelen conllevar cambios en los pensamientos y los hábitos. Si esto hubiera ocurrido antes, Vanessa sin duda habría optado por un ataque frontal, sin piedad, contra el sistema de virtud. Pero ahora, no solo no podía hablar en voz alta, sino que incluso maldecir en su mente le resultaba profundamente repulsivo. ¿Por qué? ¿Por qué ha resultado así? Vanessa recordó de repente lo que Sífisis le había dicho antes en la iglesia. No solo necesitas que alguien te enseñe, sino que también necesitas experimentarlo por ti mismo. Pronto comprenderás lo que se siente al ser obligada a comportarse como una dama. Eso es lo que quería decir. Entonces, la experiencia de hace un momento, ¿realmente no fue un sueño? Espera. Vanessa se frotó la frente, recordando un punto ciego. La iglesia Fangui solo tenía una santa, no un santo. Desde la generación de su abuelo, había habido un heredero varón, y ese heredero, lamentablemente, había caído en manos del linaje de los muertos. Al sentir el vacío bajo su falda, Vanessa no pudo evitar sentir una profunda tristeza y arrepentimiento. Así que esto es lo que significa despertar el linaje familiar. Pero esperen, ¿qué pasa con mis hermanos que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas? Eso significa que, si no perteneciera al linaje de los muertos, debería tener este aspecto. Pero, Vanessa contempló en el espejo a la chica desconocida e increíblemente hermosa con una expresión compleja, aún sin poder aceptarlo. Esto es ridículo. Nadie me creería si se lo contara. ¿Qué debo hacer ahora? Si esto es así, ¿no significa que la antigua Winnie ha desaparecido por completo? ¿Cómo debo explicar mi identidad ahora? En otras palabras, a partir de ahora, no solo no podré asistir a la Academia Careliman, sino que básicamente seré un marginado sin identidad. ¿Y qué pasa con el arte del alma que acabo de aprender? ¿Acaso no se desperdicia todo eso? Sin mis herramientas, ¿cómo voy a encontrar a un chico guapo de primer año para tener una cita doble? Presa del pánico, Vanessa abrió apresuradamente su panel. Esto no puede estar pasando. Por favor, déjenme volver a la normalidad. Cuando abrió el panel de virtud, se quedó paralizada de repente. Las numerosas y complejas ramas que tenía delante la abrumaban. ¿Qué es esto? Vanessa recordó rápidamente la última parte de la opción de despertar del linaje y desbloquear el árbol de la virtud. Parecía un árbol de habilidades de un videojuego. Era inmenso y extenso, sin un final visible. Vanessa bajó con delicadeza el panel hasta el fondo y vio varios hechizos que, en teoría, podría desbloquear. Hechizo de curación intermedio, rama, mensajero santo, requisito de desbloqueo, 50 puntos de virtud. Bautismo del Santo Rey, un hechizo sagrado exclusivo de los benditos, requisito para desbloquearlo, 50 puntos de virtud. ¿Qué? ¿50 puntos? Y, el mensajero santo. Espera, Vanessa recordó algo y rápidamente abrió su panel personal. En ese momento, su panel personal había cambiado drásticamente. Nombre, Vanessa Sífisis. Raza, ángel bendito. Arte del alma, guantelete, 100% de compatibilidad. Arte del alma raíz, mensajero santo, 100% de compatibilidad, bendiciones divinas, alas sagradas impecables, llama sagrada universal, reino, aprendiz novato. Así que es verdad.
Vanessa hizo una pausa, con una mezcla de emociones, sin saber si sentirse feliz o triste. Su arte del alma raíz y sus bendiciones divinas habían despertado. Esto cuenta como obtener poder sacrificando a un hermano. Además, lo que la sorprendió fue que su reino había mejorado. Había pasado de ser principiante a aprendiz novel, lo que, según ella, estaba relacionado con el reciente duelo y el exitoso despertar de su linaje. Además, ella había pensado que después de que el linaje despertara, el arte del alma, guantelete, habría sido borrado, pero para su sorpresa, todavía estaba allí. ¿Significa esto que, tras despertar su linaje, podrá usar las artes del alma, guantelete, y mensajero santo, al mismo tiempo? En un instante de reflexión, Vanessa invocó el guantelete. Se había imaginado cómo sería invocar el guantelete, pero no sabía si su largo cabello se quedaría atrapado en la armadura. Sin embargo, la realidad distaba mucho de su imaginación. Vanessa quedó atónita al ver el lujoso vestido de batalla blanco que había aparecido en lugar de la fría armadura que cubría todo su cuerpo. No era un traje blindado completo, sino un suntuoso vestido de combate blanco, decorado con intrincados detalles. Su cabello rosa caía como satén, dividido en dos pequeños mechens, peinados en largas coletas atadas con accesorios blancos que parecían plumas. El vestido de batalla blanco estaba adornado con una suave armadura que realzaba su figura, y dos borles con piedras preciosas colgaban de los bordes de la falda de hojas de loto bordada en oro. La parte posterior de la falda era una capa de plumas blancas, lo que le hacía sentir que llevar este atuendo era incluso más complicado que llevar una armadura completa. El vestido, como una gala ceremonial, realzaba a la perfección sus curvas, dejando al descubierto sus hombros y envueltos en guantes de seda blanca que le llegaban hasta los brazos, con un anillo dorado en el dedo corazón. Sus piernas estaban cubiertas con botas blancas por encima de la rodilla, con tacones y punteras doradas, decoradas con alas plateadas, y llevaba medias blancas debajo. Este atuendo era perfecto para la identidad de Sifisis, ya que representaba a la perfección tanto el papel de ángel como el de santa. Era precioso. Sin embargo, más allá de su belleza, ya no resultaba práctico para la defensa física. El guantelete se había transformado de tal manera que su protección física prácticamente había desaparecido, lo que hacía dudar de si estaba diseñado para el combate. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es solo por estética? Vanessa volvió a abrir su panel personal. Dudó un momento antes de hacer clic en la pestaña Gauntlet. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrir, sorprendida, que los efectos de Gauntlet habían cambiado. En lugar de proporcionar una protección física pesada y reducir la agilidad, ahora ofrecía resistencia mágica y una agilidad mejorada. El efecto se había revertido por completo. Y Vanessa confirmó que no estaba viendo cosas, era resistencia mágica. Dada la complejidad de los tipos elementales, no existía en el continente de Carelima ningún equipo defensivo ni objeto encantado que pudiera ofrecer resistencia mágica general. Al observar el cambio en Gauntlet, Vanessa finalmente comprendió por qué su compatibilidad era del 100%. El guantelete incluso podía cambiar su apariencia y efectos en función de las transformaciones de su cuerpo y linaje. En cuanto a por qué Gauntlet ahora proporcionaba resistencia mágica, Vanessa pensó en una configuración y hizo clic en la pestaña de la raza. Los ángeles benditos eran la única raza del continente de Careliman con resistencia mágica. Podían inmunizarse contra un cierto porcentaje de ataques mágicos y absorber la mitad del daño mágico para convertirlo en su propio poder mágico. Según la configuración del juego, este valor de inmunidad debería ser del 30%. Quizás por eso el efecto de Gauntlet se adaptó para proporcionar resistencia mágica. Y, lo que es importante, los ángeles benditos podían convertir la mitad de la inmunidad mágica en poder mágico, no convertir la mitad de la inmunidad mágica innata en poder mágico. Esto significaba que la resistencia mágica proporcionada por guantelete también se contaba como inmunidad mágica y podía convertirse. Sin embargo, la resistencia mágica que proporcionaba no se convertía en una proporción de 1 a 1 como la armadura, sino en una proporción mucho menor. Aún así, fue impresionante. Vanessa se quedó atónita al hacer sus cálculos. Con la inmunidad mágica del ángel bendito más la resistencia mágica del guantelete, aunque la armadura cerrada de escamas de pez se transformara en una falda, ahora podía resistir ataques mágicos sin sufrir mucho daño. En la parte inferior de la barra de estado, también encontró la forma de revertir el cambio y la explicación. Tras transformarte en ángel bendito, debes esperar 24 horas antes de poder volver a tu forma humana. De lo contrario, permanecerás en la forma de ángel bendito. Aliviada de poder volver a la normalidad, Vanessa suspiró, pero la siguiente parte de la explicación hizo que su CPU se congelara. Recordatorio: si pierdes tu virginidad estando en forma femenina, jamás podrás volver a tu forma humana. Capítulo 29. La llama sagrada de todos los dioses es esto. ¿Qué significa esta frase? Vanessa estaba completamente confundida. Reconocía cada palabra, pero cuando se combinaban, no tenía ni idea de lo que intentaban expresar. Esto es realmente extraño. ¿Estás bromeando? Vanessa difícilmente podía imaginar que esto estuviera escrito en su panel personal.
Sistema, ¿podría explicarme qué está pasando aquí? En su forma femenina, sin su fiel escopeta de 2 cañones, Vanessa habló en un tono suave y educado, como una dama de buenos modales, resistiéndose instintivamente a cualquier comportamiento grosero. Esto parecía casi como un acto reflejo integrado en su nuevo cuerpo. Se sentía muy incómoda, como si el poder salvaje de Swan, que llevaba dentro hubiera sido sellado hasta el punto de ser casi inexistente. Después de mucho tiempo, no hubo respuesta. Por supuesto, aún estaba por verse si este sistema de virtudes tenía autoconciencia, e incluso si la tenía, no hablaba, así que no había respuesta. Aunque sea una broma, es un poco exagerado, ¿no crees? Vanessa se sentía profundamente preocupada, y justo cuando las palabras salieron de su boca, una pequeña línea de texto apareció de repente en el panel. Es un significado literal, si no lo crees, puedes intentarlo. ¿Intentar qué? Vanessa bajó la cabeza, su rostro se puso rojo, tartamudeando por un momento. Por favor, no digas esas cosas irresponsables. Ay, ¿por qué me he vuelto tan femenina? Esto debe ser obra de Sífisis. Vanessa pensó, recordando todo lo que había sucedido antes en la iglesia. No del todo. La familia Aesífisis ha estado compuesta por damas perfectas a lo largo de la historia. Esto es simplemente una costumbre arraigada en el linaje, ángel bendito, despertada con la propia herencia genética. Como si comprendiera lo que estaba pensando, apareció una nueva línea de texto en el panel. Este sistema realmente tiene autoconciencia. Entonces, si vuelvo a mi estado anterior, ¿seguiré estando afectada por el linaje?, preguntó Vanessa. No, con esta respuesta, Vanessa dejó escapar un suspiro de alivio. Después de volver a mi forma normal, tendré que esperar 24 horas para volver a transformarme en la forma de ángel bendito. No, no hay tiempo de espera al cambiar de hombre a mujer. Puedes cambiar cuando quieras, pero para cambiar de mujer a hombre hay que esperar 24 horas. ¿Así es como funciona, señor sistema? Puedo preguntarle si no hay límite de tiempo para las transformaciones. En caso de que el sistema la ignorara de nuevo, Vanessa quería preguntarle todo a la vez. En esencia, se trata de la apertura y el cierre del linaje bendito. No hay límite de tiempo. Si deseas seguir siendo mujer, puedes hacerlo sin volver a serlo jamás. Gracias por su ayuda. Vanessa asimiló y comprendió las reglas establecidas por el sistema, optando por ignorar la parte adicional de la explicación. Ahora que sabía que su hermano pequeño y el poder, Swan, podían regresar, Vanessa se sintió mucho más tranquila y comenzó a estudiar las actualizaciones del sistema Virtue después de su despertar. Descubrió que, además de adaptarse a los cambios en su cuerpo, Gauntlet también tenía una barra de progreso. Esta barra de progreso tenía una sección completada, con la etiqueta, armadura ligeramente aumentada y resistencia al impacto desbloqueada, iluminada. Vanessa contó los pequeños círculos de la barra de progreso, había 7 en total, pero solo el primero estaba iluminado. Rápidamente lo asoció con los niveles del reino. Excluyendo el nivel básico de entrada, había 7 niveles: aprendiz, hechicero, espíritu mágico, maestro, gran maestro, infierno e inmortal. Estos deben corresponder a los 7 niveles. En otras palabras, cada vez que aumentaba su reino, Gauntlet experimentaba una evolución, y la primera mejora que recibió en el nivel de aprendiz fue la adición de resistencia al impacto y un ligero aumento en la armadura. Vanessa empezó a comprender por qué Gauntlet tenía una compatibilidad del 100% con ella. También se sintió muy agradecida de no haber ignorado la discreta guía de las mejores artes del alma que había visto antes. Esta mejora también se aplicaría a su forma femenina, pero dado que Gauntlet tenía una tasa de armadura casi nula en esta forma, su efecto era mucho menos potente en comparación con el estado de armadura completa de su forma masculina. Además, toda la armadura se convertiría en resistencia mágica en una proporción determinada. Al regresar a la interfaz del árbol de virtudes, Vanessa contempló la deslumbrante variedad de habilidades y dirigió su mirada a las pocas que podía desbloquear. Hechizo de curación intermedio, bautismo del Santo Rey, bendición menor de fortaleza. Estas 3 habilidades requerían 50 puntos de virtud, y ella solo tenía 54, así que por ahora solo podía desbloquear una. Vanessa pensó un momento y luego cerró el panel momentáneamente. Cerró los ojos y, un instante después, una suave luz rosa se concentró en su mano. Funcionó. Este era el hechizo de curación básico, que no necesitaba aprenderse, venía con el despertar del linaje, y como raíz de Mensajero Santo, todos los hechizos de Mensajero Santo recibirían una mejora masiva cuando ella los lanzara. Al contemplar el brillo en su mano, Vanessa sintió una inmensa alegría en su corazón. Mensajero Santo, un arte del alma que solo podía desbloquearse con una aptitud mágica de 4 estrellas, había florecido en sus manos, haciéndola sentir que finalmente lo había logrado. Dado que ya podía realizar hechizos curativos, la necesidad del hechizo curativo intermedio no era grande, así que no lo tuvo en cuenta. La bendición menor de fuerza no le era útil en ese momento, así que la única que podía proporcionarle un impulso sustancial a corto plazo era el bautismo del Santo Rey. ¿Por qué centrarse en la curación cuando podía luchar?
Así pues, con sus puntos de virtud restantes reducidos a 4, Vanessa desbloqueó Bautismo del Santo Rey. Al mismo tiempo, el conocimiento del bautismo del Santo Rey inundó su mente. Como hechizo sagrado exclusivo de los bienaventurados, naturalmente contaba con el apoyo de la bendición divina de Esífisis. Hablando de bendiciones divinas, Vanessa respiró hondo. Era como si volar fuera una habilidad natural de los pájaros. Tras el despertar de su linaje, el método para usar bendición divina también apareció en su mente, como si siempre hubiera estado ahí, una habilidad con la que había nacido. Abrió la mano y comenzó a canalizar la esencia mágica que corría por su sangre. De repente, el entorno se atenuó ligeramente, como si el color hubiera desaparecido de la escena. En su mano apareció una llama con un núcleo blanco como una flor de cerezo y un resplandor exterior que brillaba con un láser colorido. A medida que las llamas se elevaban, los muebles y las paredes circundantes comenzaron a mostrar signos de derretimiento. Vanessa no se percató de ello, ya que sus ojos estaban fijos únicamente en la hermosa y encantadora llama que sostenía en su mano. Este era el legendario fuego sagrado de la iglesia Fangui, llama sagrada de todos los dioses. Aunque nunca había visto su verdadera forma, su poder para purificar todas las cosas del mundo era inconfundible. La llama sagrada de todos los dioses. Realmente la había invocado. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera sentir emoción, la pequeña llama en su mano se extinguió. Vanessa se quedó paralizada un instante, con la intención de invocarlo de nuevo, pero descubrió que esta vez ni siquiera aparecía una chispa. Al mismo tiempo, una intensa sensación de agotamiento la invadió. ¿Qué está pasando? Podría ser. Vanessa parecía comprender lo que estaba sucediendo. Su poder mágico se había agotado. Imposible. Solo había invocado una pequeña llama, y no duró mucho, pero su magia ya se había esfumado. ¿Cuánto poder mágico consume la llama sagrada de todos los dioses? Capítulo 30. Esta santa sabe un poco de puños y pies. Los hermosos ojos de Vanessa se abrieron de par en par, sorprendida. El poder mágico ya se ha agotado. Solo había invocado la llama durante unos segundos. La llama era incluso más pequeña que la de un encendedor, y en menos de 5 segundos se extinguió porque se le acabó la magia. El consumo mágico de llama sagrada de todos los dioses es una locura, pero pensándolo bien, tiene sentido. Esta es la llama sagrada que ha aniquilado a incontables reyes demonio, y ahora mismo, ella apenas es una principiante, alguien que acaba de empezar. Invocar incluso un pequeño grupo de llama sagrada de todos los dioses no es tarea fácil. Exhausta, la chica de pelo rosa se inclinó, sujetándose las rodillas, y se sentó débilmente en la cama, apartándose suavemente el pelo de la frente. Se quedó mirando fijamente a la chica perfecta en el espejo, como si aún no pudiera aceptar que la chica sentada allí, abrazándose las rodillas, fuera ella misma. Apoyando la barbilla en las manos, Vanessa contempló en el espejo a la chica de pelo rosa, que parecía un noto de nieve puro floreciendo entre las ruinas, y entonces algo hizo clic en su mente. Frunció el ceño lentamente. La cama desordenada, la ropa tirada descuidadamente sobre ella, la taza de té en la mesita de madera con agua que llevaba allí días, oscureciéndose. El cubo de basura rebosaba, parte de ella se desbordaba y no se había limpiado, y los rincones de la habitación estaban cubiertos de polvo. No hacía falta ser muy astuto para adivinar que los rincones ocultos de la habitación probablemente albergaban nidos de pequeños animales. De verdad, este lugar está tan sucio y desordenado. Estar aquí la está volviendo loca. Hay que ponerle un límite a la falta de limpieza. Esto ya es pasarse de la raya. ¿Cómo pudo soportar vivir en este lugar tan sucio y contaminado durante tanto tiempo? Vanessa se tapó la nariz, sacó unos guantes de trabajo del armario, los lavó 3 veces para asegurarse de que estuvieran limpios y se los puso. Con los guantes, Gauntlet, puestos, se sintió un poco mejor, sabiendo que tocar la tierra no la haría entrar en un frenesí de limpieza total. Cogió una escoba, un trapo y un cubo de agua del sótano y volvió para empezar a limpiar. Normalmente, ni siquiera lo pensaría, pero ahora, en medio de aquel desastre, se sentía increíblemente incómoda. El olor a podredumbre y descomposición le invadía la nariz, y sentía que su cordura se desvanecía rápidamente. Conteniendo la respiración nasal, se obligó a empezar a limpiar. ¿Cómo había podido tolerar estar tan sucia antes? Era difícil imaginar cómo había dejado que la habitación permaneciera tan mugrienta durante tanto tiempo sin limpiarla. Primero hizo la cama, doblando cuidadosamente la ropa y guardándola en el armario, y luego recogió la ropa de cama. Vanessa nunca había hecho tareas domésticas, pero le resultaba sorprendentemente natural, como si hubiera nacido para ello. Trabajaba con rapidez, eficiencia y sin dudarlo un instante. Tras vaciar el cubo de basura en una bolsa de tela, lo tiró fuera de la habitación. De hecho, era mejor no tener un cubo de basura en el dormitorio. Hacía que el lugar oliera a basurero, era muy antihigiénico. Vanessa colocó el cubo de basura en el sótano, regresó a la habitación y limpió meticulosamente el suelo 3 veces, la mesa 5 veces e incluso lavó las cortinas. No dejó ningún rincón sin limpiar donde pudiera acumularse polvo.
Cuando por fin todo estuvo ordenado, la habitación parecía impecable, como nueva. Pero antes de que Vanessa pudiera relajarse, el fuerte y penetrante olor a alcohol barato que emanaba del sótano la puso inmediatamente nerviosa. Casi lo olvida. Todavía no se había ocupado del licor barato que Winnie había guardado en el sótano. Entonces, Vanessa bajó las escaleras, se tapó la nariz y se acercó a la puerta del sótano. En cuanto la abrió, aunque fuera un poco, el olor le inundó la nariz, provocándole un cosquilleo en el cuero cabelludo y erizándole todo el vello del cuerpo. El olor era insoportable, y Vanessa cerró la puerta de golpe con una expresión de resignación, sintiéndose como si hubiera sido sometida a un trato inhumano. ¡Qué olor tan horrible! ¿Por qué había dejado esa cosa tan asquerosa y repulsiva en la casa? Si pudiera traer de vuelta a su yo del pasado, le daría a la vieja Winnie una buena reprimenda. Y al recordar cómo había bebido aquella vez ese líquido asqueroso y repugnante, Vanessa sintió que el olor la invadía y se aferró a la puerta, con el estómago revuelto y la sensación de que iba a vomitar. ¡Qué asco! Apenas había abierto la puerta un instante, pero sentía que su cabello ya estaba impregnado de ese hedor insoportable. Decidió dejar el licor para más tarde, después de volver a su estado normal, ya que claramente no era capaz de lidiar con él en ese momento. Encontró unos trapos, los cortó en tiras y selló la rendilla de la puerta del sótano. Vanessa suspiró aliviada. Esta noche, sin duda se daría un largo baño para lavarse la suciedad del cuerpo y del cabello. Al regresar a su habitación, pensó en sentarse en la cama, pero recordó que todavía estaba sucia, así que se contuvo. Al contemplar la habitación recién limpia, a Vanessa le costaba creer que ella, que jamás había hecho tareas domésticas, pudiera hacerlo con tanta eficacia. Era como si su cuerpo hubiera sido programado con habilidades para las tareas del hogar, se movía con tanta gracia y precisión. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que ya era por la tarde. No se había sentido cansada en absoluto a pesar de haber estado limpiando la habitación toda la mañana. Al contrario, se sentía llena de energía. Vanessa estaba asombrada. Caminó hacia el martillo de guerra de Mithril que colgaba en la pared. Una sensación la invadió mientras su mirada parecía atraída naturalmente hacia él. Desde que se convirtió en Vanessa, se había sentido atraída inconscientemente por él. El martillo de guerra de Mithril le resultaba inusualmente cautivador. La bajó y la balanceó con facilidad unas cuantas veces. Entonces, como si se diera cuenta de algo, jadeó con incredulidad. Es muy ligero. Vanessa intentó blandir el martillo de guerra de nuevo, y lo sintió ingrávido, pero el sonido del viento que generaba dejó claro que no era el martillo lo que se había aligerado, sino su fuerza la que había alcanzado un nivel casi aterrador. Fue entonces cuando lo comprendió. Históricamente, la Santa Fangui siempre había sido una guerrera fuerte y hermosa. En apariencia, era una sanadora bondadosa, pero en realidad, era la luchadora más poderosa de la iglesia. Esta santa conoce las enseñanzas, pero si no puedes entenderlas, también sabe un poco de puños y patadas. Vanessa intentó golpear suavemente con el puño un viejo taburete de madera que tenía cerca. Se oyó un golpe sordo y el taburete se hizo añicos al instante. Ahora estaba segura, su fuerza había aumentado hasta un nivel aterrador tras el despertar de su linaje. Este martillo de guerra, que ella misma había arrastrado hasta allí, ahora le resultaba ingrávido en la mano. Aunque su fuerza había aumentado drásticamente, también había algunos inconvenientes. Vanessa bajó la mirada. Bueno, ya no podía ver los dedos de sus pies, ocultos por el enorme pecho que parecía una montaña. Supongo que es cierto, la leche realmente es, ***. Vanessa se sonrojó y rápidamente desvió la mirada. Sopesó el martillo de guerra de Mithril en su mano y descubrió que no solo era increíblemente ligero, sino que transmitía una sensación de facilidad, como si las técnicas y estrategias del arma estuvieran perfectamente integradas con sus instintos. Sentía que su cuerpo estaba naturalmente capacitado para el combate cuerpo a cuerpo, especialmente para el martillo de guerra. Menos mal que no había vendido el martillo de guerra. Si lo hubiera hecho, habría sido una gran pérdida. Con su linaje y su bendición divina despertados, y con la capacidad de volver a ser como antes, Vanessa estaba sumamente emocionada. Sentía que podía cambiar su destino a partir de ese momento. Con el linaje del ángel bendito, el examen de ingreso a la Academia Careliman sería pan comido, ¿verdad? Ella podría. No, espera. Vanessa entrecerró los ojos y guardó silencio. Recordaba a los espías infiltrados deliberadamente en su familia y los rumores maliciosos dirigidos contra ella. Era evidente que alguien había estado conspirando en secreto contra ella. La sirvienta que permaneció a su lado incluso después de la muerte de sus padres demostró que las fuerzas que operaban entre bastidores querían vigilar no solo a sus padres, sino también a ella. ¿Por qué? Era solo una inútil, una imprudente hija de noble con una aptitud mágica de una estrella, incapaz de despertar la bendición divina, un fracaso total. Entonces, ¿por qué se esforzaban tanto por vigilarla? ¿Quién le tenía miedo? La iglesia. La razón por la que seguía viva hoy era quizás precisamente porque pertenecía a un linaje muerto. ¿Qué pasaría si la iglesia descubriera que ahora había despertado a su linaje? ¿La recibirían como a una santa? No, no lo harían. En cambio, probablemente la eliminarían silenciosamente en la cuna, o peor aún, la controlarían con algún método, convirtiéndola en una santa marioneta,
perdiendo su libertad, con cada una de sus acciones controladas. Además, es probable que los grandes nobles la codiciaran en secreto. Se convertiría en un objetivo para todos. Tras reflexionar sobre todo esto, Vanessa se sentó tranquilamente en el banco, con las manos apoyadas en las rodillas. Se dio cuenta de que si revelaba ahora el despertar de su linaje, solo le traería problemas, incluso la muerte. Al menos, hasta que fuera lo suficientemente fuerte, nadie debería saber de su despertar.